cuando pensamos en las pequeñas y medianas empresas y en aquellas industrias que les ha ido mejor en el contexto actual, ¿qué es lo que las ha separado a aquellas empresas que les ha ido mejor que a las otras? Por ejemplo, es la flexibilidad, es el hecho de que son un poquito más grandes o más pequeñas, lo que las ha ayudado. ¿A qué tipo de empresas, Dani, crees que les va un poco mejor que a otras? Bueno, me parece bastante interesante lo que he estado escuchando de Chris y Tiago. Y claro, empecemos antes de ver cuáles son las empresas que se vuelcan en un concepto empresarial nuevo, a cuáles nos han afectado, porque es una realidad. Datos del Fondo Monetario Internacional, el Foro Mundial, la CEPAL dice que realmente los países más afectados en el mundo en la pandemia han sido los países latinoamericanos, definitivamente. Y esto se da mucho por la propia inercia de la economía, ¿sí? De las propias políticas estatales y hacia dónde las empresas pequeñas y medianas han volcado la mayor parte de sus estrategias empresariales. Entonces, es una realidad que en Latinoamérica nosotros nos volcamos mucho al concepto de bienes primarios, sin materias primas, y cuando queremos ya migrar a un concepto más de un bien terciario, por ejemplo, estamos enfocados mucho en estrategias de turismo, y es por ahí donde realmente nos impactó porque a niveles de bienes primarios definitivamente las exportaciones cayeron, sí, en el mundo. Obviamente no hubo una capacidad de consumo ya que tuvimos restricciones y accesos, ¿no? Entonces eso nos dio un montón de problemas, por así decirlo. Y a nivel de turismo definitivamente las restricciones fueron inmensas y eso golpeó a la mayor parte de los países en Latinoamérica. También en la parte de manufactura, ya que todos los modelos de cadena de suministro se fueron afectados, básicamente los que no eran de consumos imprescindibles, de que necesitábamos como primera mano por el tema de farmacéuticos o mascarillas, digamos que entraron en un buen concepto, de hecho crecieron de las industrias que más crecieron, pero el resto de empresas de manufactura fueron a pique, las estadísticas son realmente desastrosas, entonces en ese aspecto mucho se debía a esta falta de noción, faltas de políticas, no hubo una, tal vez una mayor congruencia entre los países, creo que pudimos haber hecho muchísimas cosas, y bueno, como todo el mundo dice, después del partido todo el mundo es entrenador y ya estamos hablando algo un poco post pandemia. Coincido con Chris de que va a durar mucho tiempo más. De hecho, por más vacunas que tengamos, las variantes son amplias. Entonces, creo que hay que estar entendiendo el contexto y sabemos que esto no ha acabado y tenemos que acoplarnos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las grandes ganadoras? Y aquí es algo bastante interesante. Mira, las empresas que se vuelcan a un concepto totalmente tecnológico y lograron reaccionar de manera inmediata y se apalancaron tanto en la tecnología y el comercio en línea, fueron las grandes ganadoras. Y eso es interesante, ¿no? Por ahí les recomiendo que lean un libro, hay una literatura interesante de Amy Webb, me encanta mucho esta autora y habla de las 9 grandes empresas en el mundo. Y no vamos a tratar mucho de estas grandes empresas porque realmente es un tema de hablar de las pymes, pero es interesante cómo entender desde un punto de vista de empresa y cómo estas pymes, y aquí vamos a mostrar algunos ejemplos de lo que ha pasado, ¿sí? Han logrado entender en esta crisis, han logrado ver en esto una gran oportunidad para poder potenciar sus negocios. Entonces, a mí me encantan mucho algunos ejemplos. Y bueno, vamos a empezar con el tema de Microsoft. ¿Y por qué Microsoft? Una gran empresa, sí, y de ahí vamos cómo lo apalancamos, porque lo entendió, ¿sí? La conectividad, el trabajo en casa, que fue algo inmediato, Microsoft a través de su plataforma Teams y todas las aplicaciones derivadas, ¿sí? Realmente han generado una gran cantidad y una gran cantidad de oportunidades de diferentes empresas, e inclusive a Microsoft definitivamente, que la ha potenciado entre las empresas número uno durante muchos años. Entonces, más ahora lo ha logrado ver, lo ha logrado entender y así ha sido de una manera bastante interesante qué es lo que ha pasado. Pero miren qué otras empresas han podido generarse estas startups, estas pymes a lo largo de Latinoamérica que lograron entender que la tecnología llega a tener un gran apalancamiento. Entonces, por ejemplo, esta empresa Toco en Chile me encantó, ¿sí? Básicamente te ofrece una suscripción mensual para automatizar la cobranza de servicios, ¿sí? Y así facilitas el tema de pago. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque vemos la liquidez, vemos el tema de la cobranza, un gran punto crítico en las empresas. Entonces Tuco dijo, no, esto es un punto crítico, es un punto débil, entonces hagamos un negocio de este tema y generemos una suscripción anual. ¿O qué pasó con esta empresa que me gusta mucho, es mexicana, es Perfecto, ¿sí? Es de una startup también interesante. ¿Por qué? Porque muchos de los negocios, de los productos, en especial en el tema de alimentos, se venden mucho por la imagen.
Entonces, hay una estadística que el 54% de las frutas, más o menos, y verduras que se consideran feas, se las pueden utilizar. Realmente son consumibles, son comestibles. Entonces, perfecto, esta empresa fabrica una aplicación en donde realmente va a vender estas verduras, genera una mayor conciencia social y definitivamente es un buen negocio. Llegan a tener facturaciones de entre los 8,000 a 20,000 dólares mensuales con aplicaciones y bajo costo. Entonces, es interesante. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, a nivel de fintechs, lo que es una paya en Estados Unidos, que es un intercambio de dinero. Entonces, un poquito más adelante vamos a hablar de los factores críticos de las empresas, de cómo lo vemos nosotros desde Microsoft, desde Cosmo, ¿sí? Cuáles son los factores y qué recomendaciones vamos a dar, pero estas empresas son interesantes porque sí, hubieron restricciones, entonces, Paya, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos generar un envío de mayor capacidad, de mayor rapidez de dinero entre países de Latinoamérica y Estados Unidos, por ejemplo? Entonces genera una aplicación bastante interesante y de hecho tan interesante esta aplicación que ya está metiendo el banco, las cooperativas están afiliándose a este tipo de modelos de negocio, ¿no? En Ecuador tenemos Fast Pharma, es interesantísimo, ¿no? Porque es básicamente la digitalización de los stocks. Lo que Dell hizo en su momento al inicio, ¿no? Que hizo una cadena de suministro totalmente digital, bajo pedido, algo que no se podía creer y de una manera económica. Fast Pharma lo ve desde un concepto similar, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo voy a manejar el stock? Podemos tener en las farmacias, las grandes bodegas, pero yo voy a ser un intermediario para que podamos tener envíos de manera inmediata, ¿sí? Entonces, este concepto de 30 minutos gratis de las pizzerías se volcó hacia el tema de medicamentos y llega a ser bastante importante, ¿no? Y así podemos ir viendo algunos ejemplos más de Siglo en México, sí que básicamente es una empresa que se dedicó a dar servicios de Internet mediante servicios de ISP, ¿sí? En todas las comunidades de América Latina. Entonces, ¿por qué? Porque a la final el Internet es nuestro bien primario, es una necesidad. Se puede ir ahora sí el agua, la luz, etcétera, pero el Internet se nos va y se nos cae todo el tema. Entonces, Siglo lo comienza a manejar, ¿no? O Cani en México también es otra interesante empresa que digitaliza, sí, es básicamente temas de servicios de salud, atención médica, o Baupap en México igual, una plataforma de préstamos bancarios, Chipax en Chile, que es interesante de alguna forma, porque también vas a tener una visualización, es un QuickBooks para visualizar todo lo que son cobranzas y pagos, o Fiti en Perú, que también es de una startup bastante interesante, ¿no? Ya que debido a la pandemia sí hay un tema muy urgente de la gente de sentirse sana, de verse bien. El mundo fitness es una industria de miles de millones de dólares. Entonces, esta empresa dijo, ok, en la tienda de barrio yo puedo generar un menú para que tú, comida, lo que vayas a comprar, lo puedas hacer de una manera saludable. Entonces, altos grados de proteínas, de macronutrientes, y con eso lo puedes generar. Entonces, así podemos hablar de algunas diferentes empresas, pero lo interesante es cómo estas empresas medianas sí ven a la tecnología como un apalancamiento importante para poder generar modelos de negocio, diferentes modelos de negocio, no tecnológicos per se, pero sí a través de su cadena de suministro. ¿Ok? Doy el Perfecto. paso a André para que podamos seguir, o si no me puedo ir de largo que el tema. Vamos a seguir conversando todo el día. Me encanta. Sí. No, pero excelentes ejemplos, de hecho, sí, o sea, los que la han hecho mejor o los que han ido un paso más allá son precisamente estas empresas que tienen esa visión y de apoyarse y apalancarse de la tecnología pues para lograr y cubrir esas necesidades que se están generando hoy en día.